Y arrancamos así. ¿Qué es la política según nuestra definición de política? No vamos a entrar en profundidades teóricas, pero tenemos nuestras propias definiciones. La política es fundamentalmente acción, ejecución. Política, sinónimo de acción-ejecución. Cuando el obrar del hombre se propone no un objetivo individual o parcial, sino un objetivo que se refiera al bien de la comunidad. Y su gobierno, estamos en presencia de una acción política. Acá, con raíces aristotélicas, la finalidad de la política es el bien común. ¿Sí? Entonces, para lograr el bien común, no solo hay que hablar con un pipiripi, hay que actuar. Mejor que decir hacer es hacer, mejor que prometer es realizar. Entonces, la política no es un objetivo individual o parcial, sino un objetivo que se refiere al bien de la comunidad y su gobierno. Cuando decimos bien de la comunidad, decimos bien común. El obrar político es, pues, aquel que se relaciona de algún modo con el gobierno de la comunidad y se propone su bien. Dicho de una manera más sintética, relacionado al accionar de gobierno que busca el bien de la comunidad. ¿Sí? Y un gobierno de esa comunidad, un gobierno que represente a esa comunidad. Cuando hablamos de la comunidad, hablamos de un pueblo. Cuando hablamos de gobierno, hablamos del gobierno del pueblo. ¿Sí? Que esos representantes sean verdaderos representantes del pueblo y trabajen para el pueblo. Ahí tenemos que tirar todas las verdades peronistas, ¿sí? Y traerlas. Bueno, acá vamos a entrar en ciertos temas. Yo acá tengo el de conducción. No sé dónde me han quedado la de las 20. Bueno, tiene que estar por ahí. Libertad y poder. Vamos a introducir dos nuevos conceptos sumamente poderosos relacionados. Bueno, ahora tenemos los liberales ahí que nos hinchan las guindas. Y hay veces que he escuchado en muchas discusiones el tema del poder, el poder, el poder. Hablan del poder real, del... ¿Qué es el poder para nosotros los peronistas? ¿Qué es la libertad para nosotros peronistas? Entonces vamos a tirar un par de definiciones. El poder, que es la potestad mediante la cual obligamos a otra voluntad a sujetarse a nuestros designios. Acá ya involucra el poder una relación entre individuos, ¿sí? Entre dos personas, ya es una cuestión social. El poder como la posibilidad de accionar sobre la voluntad de otra persona. Acá que se nos viene a la cabeza, dos caminos, o le damos un palazo en la cabeza a la otra persona para que haga lo que nosotros decimos, o intentamos convencer a la otra persona para que se sujete a nuestros designios. ¿Sí? ¿Qué se les viene a la cabeza? El tema de obligar, de mandar, y desde la otra esquina el tema del persuadir. ¿Sí? Entonces, conducir no es obligar, no es mandar, es persuadir. Ahí hay una relación de poder. Estamos metiendo un concepto sumamente filosóficamente profundo, ¿sí? El tema, cuando Perón habla de la persuasión, está hablando esto, de la relación entre personas, ¿sí? En el cual nuestra voluntad convence a la otra voluntad que siga nuestros designios y se hace como una voluntad común, ¿sí? La libertad, que es la facultad de elegir por nosotros mismos el camino a seguir en cada circunstancia concreta. En cada circunstancia concreta. Entonces es una acción permanente. El tema de la libertad tenemos que ir analizando. Entonces vamos a unir esto, tal y como andás acá el tema del poder con el tema de la libertad. ¿Sí? Si nosotros imponemos nuestros designios a la otra persona, si imponemos nuestro pensamiento a otra persona, a otra voluntad, ¿qué le estamos haciendo? Si se lo imponemos, le estamos limitando su libertad. ¿Sí? Ahora, si la convencemos y que la otra persona comprenda, tome conciencia del camino a seguir y tiene esa libertad de elección, ahí está la verdadera esencia de la persuasión.
en que la otra persona tiene la libertad de elegir si lo que nosotros decimos hacia dónde vamos o hacia dónde queremos ir, la otra persona lo acepta libremente. Ahí, cuando la otra persona acepta libremente, viene el tema de la autoridad, ¿sí? El tema del conductor, el tema de la jerarquía. Pero todo esto es una cuestión voluntaria, por eso nosotros siempre decimos que los conductores no se imponen, que cada uno va llegando a esa situación de autoridad por los actos mismos, convenciendo a los demás. Bueno, entonces tenemos poder y tenemos libertad. Si tenemos libertad, tenemos responsabilidad. Si nosotros estamos eligiendo hacia dónde vamos o, o aceptando los designios que dice nuestro conductor o conductora, ahí también nosotros estamos asumiendo la responsabilidad de tomar ese camino o tomar esa postura, ¿sí? Entonces, nuestra disciplina es de fondo, es de persuasión, de fondo, de puro convencimiento. Nosotros, a través de la razón, analizamos esa situación, la elegimos por nuestra libertad, por nuestro libre albedrío, ¿sí? Y ahí se empieza a formar la relación de autoridad, de jerarquía. Entonces nosotros nos disciplinamos ante esa autoridad por una libre voluntad, por una libre elección. ¿Para qué miércoles hago toda esta introducción? Para llegar a los conceptos más jugosos de Perón, que dice que el que sabe gobernar los corazones es el que adquiere mayor poder. Pero también, al adquirir ese poder, ha de saber que el poder es como la riqueza. Si uno la derrocha, se queda pobre pronto. El poder, si uno lo gasta en cosas secundarias, se le acaba pronto. Y cuando lo necesita para una cosa importante, no tiene ya los medios para accionar con ese poder. Acá nos está hablando del principio número 1 de la conducción, que es el de economía de fuerzas, ¿sí? Si nosotros tenemos la capacidad de conducir a un grupo de personas o a un pueblo, no podemos estar utilizando para hacer pelotudeces, ¿sí? Porque se derrocha ese poder. Entonces, cuando realmente necesitas el accionar de ese grupo o de ese pueblo, ya el poder está agotado, porque se cansa la gente, nos cansamos. Es como los cacerolos. Los cacerolos están caceroleando por cualquier... Pasa un pajarito, cacerolea. No sé, el gobierno toma una decisión, eh, el presidente se compra un gato, cacerolean. No sé, el ministro de Economía vende el auto, cacerolean. Cada decisión de gobierno cacerolean. El día que tengan que hacer realmente una movilización, ya la gente va a tener las guindas por el suelo. ¿Qué es lo que pasó con los cacerolazos del 2001-2002? Era una masa inorgánica que estaba todo el día caceroleando hasta que la gente en un momento se recontrarrepudrió. ¿Sí? Entonces, no hay que derrochar ese poder. Y si uno analiza el tema de estos animales de Cambiemos, están derrochando el poder. Pues tienen un poder, sí, mínimo. Representan un mínimo porcentaje de la población. Si uno ve las fotos, la cantidad de gente que va a los cacerolazos son mínimos. Pero bueno, hacen un buen ruido, lo amplifican bastante. Pero no podés andar caceroleando cada paso que da un gobierno. Ahí están rompiendo el primer principio de la conducción, que es el tema de la economía de fuerzas. Por eso, pensemos en el pasado, cuando la CGT moviliza o cuando hacíamos un paro general, se pudría todo y se frenaba todo el país. Todo el país, y ahí se ejercía una presión muy fuerte. Ahí está el poder. Eso es el poder. En el momento justo e indicado para obtener un objetivo concreto. Entonces, volviendo al tema de la disciplina, de la jerarquía, de la autoridad, una disciplina de corazón es aquella que, presuponiendo la participación de la inteligencia y la voluntad libre, la elección libre de los que cumplen sus normas, la supera porque les agrega toda una carga afectiva que la hace más humana, más natural y por ende más permanente. Y acá entramos en el tema de humanizar la política. Por eso hincho la guinda. Todos los santas clases para el tema de humanizar la política.
Cuando hablamos de humanizar la política es humanizar todos los conceptos de la política. Cuando decimos política, cuando decimos poder, cuando decimos libertad, no hacerlo una abstracción, no hacerlo algo sumamente científico, frío, eh, un análisis racional, sin sentimientos, sin pensar que del otro lado hay una persona. Entonces, al decir que el tema de la disciplina no solo es de la razón, sino que hay un proceso racional en el cual uno analiza qué carajo va a hacer, tiene la libertad de elegir ese camino, pero a la vez hay una carga afectiva, ¿sí? Porque uno tiene confianza, uno tiene esperanza, uno tiene fe en esa idea a la cual va, va a militar, a la cual esa idea se le hace un ideal, que uno la ama esa idea y por eso lucha por esa idea y por eso puede dejar la vida por esa idea. Por eso Evita murió por la idea, por la lucha, por el pueblo, que esa idea estaba profundamente relacionada con el pueblo. Y acá dicen, porque somos profundamente humanistas. Efectivamente, pero nos estamos olvidando que somos profundamente humanistas y profundamente cristianos. Es complejo, hay muchas cosas que quedan bajo la alfombra, la ponen así. Bueno, seguimos. Se va entendiendo todo esto. Libertad, poder, disciplina, autoridad, conducción, persuasión. Esto sería la base más filosófica del tema de la conducción. Por eso cuando hablamos de organización y de hacer una agrupación, tienen que estar estos elementos dando vuelta. No tan solo por hacer una agrupación por hacerla. Tiene que tener todos los condimentos de la conducción y de la organización peronista. Entonces, en la disciplina política nadie está obligado a realizar lo que su conciencia no le obliga. En la disciplina política peronista, de concepción peronista, ¿no? En la disciplina política de otras concepciones funciona como un ejército. Hacé lo que te digo o te recago a tiro o quedás desplazado de la organización o te anulamos o te mandamos a un gulag, a un campo de concentración, etcétera, por traidor. Nosotros nunca hacemos eso. La disciplina política en el peronismo, nadie está obligado a realizar lo que su conciencia no le obliga. Y acá que entra un tema importante, pónganse a pensar, si nosotros analizamos lo que vamos a realizar, en ese análisis le metemos valoraciones, ¿sí? Emitimos un juicio de ese acto que vamos a hacer. Entonces entra una cuestión moral, una cuestión de la inteligencia moral, ¿sí? Entonces acá anulamos, que dicen el peronismo maquiavelismo, acá anulamos la cuestión de que el fin justifica los medios. No, el fin no justifica los medios en nuestra concepción del accionar político. Por eso tenemos que entrar a la capacitación moral. ¿Sí? El obrar político es racional y por ello es meditado. Va de nuevo. El obrar político es racional y por ello es meditado. La inteligencia es un valor político no menos importante que la voluntad. El político es hombre de acción, sí, pero de acción profundamente reflexiva. Profundamente reflexiva. Tenemos que pensar cuando accionamos. Es necesario que el dirigente se capacite, dice Perón. Sobre todo que se capacite moralmente, es decir, que tenga los lineamientos de una ética sin la cual la política resulta un oficio oscuro e intrascendente, muchas veces perjudicial. Va de nuevo, es necesario que el dirigente se capacite, sobre todo que se capacite moralmente, es decir, que tenga los lineamientos de una ética sin la cual la política resulta un oficio oscuro e intrascendente, muchas veces perjudicial. ¿Dónde están los lineamientos éticos? Básico, en las 20 verdades. Ahí están nuestros lineamientos éticos. Ahí está toda la raíz ética, todos los nortes que tenemos en cuanto a los modos de accionar, a los principios de la acción. Después, ¿cómo vamos a accionar? Ahí entra la acción profundamente reflexiva. Es nuestra responsabilidad. La doctrina no nos dice qué hacer, el modelo no nos dice qué hacer.
nos dice hacia dónde ir y cuáles son los principios, o sea, el inicio de donde arrancamos. Ahora el camino y cómo llegar a esos fines es una responsabilidad nuestra. Por eso es tan importante la capacitación moral. ¿Sí? Pues si vamos a elegir un camino que rompe contra nuestros principios, estamos cagados, estamos deshaciendo. Hola, Ro. Entonces es necesario que el dirigente se capacite, sobre todo moralmente. En nuestra escuela política es en el fondo una escuela filosófica que da una doctrina, que da los principios éticos y morales, que da las virtudes de los hombres. ¿Sí? Ofrece. ¿Qué busca? ¿Qué busca esta escuela filosófica? Que seamos virtuosos. Que a la hora de accionar accionemos bien. Que evitemos el mal y obtengamos el bien. Y eso es lo que busca. No es muy difícil. No es muy difícil. ¿Y cuál es el objetivo de máxima? El bien común. El accionar político, el objetivo de máxima es el bien común. Y eso, cuando hablamos de ética y moral, no son reglas, no son mandamientos, no son cuestiones rígidas, leyes que de cada acción, de, de, de cada ley va a haber cierta acción o cierta reacción a esa ley. No, no, está el libre albedrío, el peronismo es puro libre albedrío, nos da principios, nos da guías hacia dónde tenemos que ir. Queda en nosotros nuestra responsabilidad, ¿sí? En nuestra responsabilidad. Por eso en la disciplina política nadie está obligado a realizar lo que su conciencia no le obliga. Ahí está el libre albedrío. ¿Sí? De acción profundamente reflexiva es el obrar político. Eso apunta, no es una moralina decir no hagan esto, no hagan el otro. No, cada uno va a saber lo que tiene que hacer, a través de sus actos. Ahí está el empirismo peronista. La escuela superior peronista, aquella escuela que existía en el primer y segundo gobierno de Perón, no da solo conocimientos, sino también principios morales y virtudes para nuestros dirigentes, porque de poco valdrían dirigentes muy capacitados si fueran unos sinvergüenza. Esto lo dijo Juan Domingo Perón en 1952. Es una verdad profunda y de acá hasta la eternidad. ¿Para qué mierda van a ser? Son cuadros técnicos y son una sarta de sinvergüenza, ¿sí? Para que saben conducción política si lo utilizan para fines individuales o de grupo. No sirve. No sirve. Sin esos principios morales, sin esos lineamientos éticos, es al pedo hacer política. Porque nos estamos apartando de esa búsqueda del bien común, del bien de la comunidad. Entonces, la política no es para nosotros un fin, sino solo el medio para el bien de la patria. Ya en conceptos mucho más políticos o científicos, la política no es para nosotros un fin, sino solo el medio para el bien de la patria. Esta es una de las verdades peronistas. Fíjense cómo son las verdades, ¿no? Son principios, nos da un lineamiento. Usted dice, flaco, no utilices la política como un medio, no la utilices. Perdón, no la utilices la política como un fin. La política como para seguir haciendo política, para ganar el poder, para quedarse en el poder, para estar 3000 años en el poder, para atornillarse en el poder, y así, tra. Eso es partidocracia, pura partidocracia. Cuando hablan de partidocracia es todo lo contrario a esta frase. Relacionado partido, parte, un pedazo, un cachito de la política, ¿sí? Que trabaja para el bien de ese pedazo, de esa parte, de ese partido, y lucha, y su fin es elección tras elección, tras elección, tras elección, y quedarse en el poder por el bien de ese coso. ¿Se comprende? Todo lo contrario a esto es pura partidocracia. Así como atornillarse en los cargos. Acá, ya visto el tema de la libertad, del poder y de la acción, vamos a pasar a la filosofía de la acción peronista. El peronista no habla, el peronista hace y después presenta el hecho y se dice, esto es lo que hay que hacer. Esto es 100% Perón. Por eso,
es un movimiento práctico, empírico, porque predica con el ejemplo, que es el mejor de todas las prédicas. De allí el pragmatismo del peronismo. Acá dicen, sí, sí, acá hablan de voluntad de vida, el fin de la felicidad del pueblo, la realización de la comunidad, efectivamente. Sí, el peronismo más que sí, la voluntad de vida relacionado a la voluntad de ser. Bueno, acá ya nos metemos en un tema demasiado profundo, demasiado filosófico, pero lo que busca el peronismo, que cada individuo, cada ser, cada individuo, cada persona peronista se transforme en esa persona humana, tenga esa identidad, sea y que tenga esa voluntad de ser. Primero de ser persona, de tener esa conciencia individual, para después proyectarla a una conciencia social. Y ahí está el accionar político. Si no tenemos una personalidad, si no tenemos carácter, si no somos, vamos a fracasar en la política, por más que tengamos buenas intenciones. Perón decía que el camino al infierno está empedrado de buenas intenciones. ¿Sí? Entonces, el peronista hace y después presenta el hecho. Perón hizo la revolución y después presentó la doctrina, presentó la constitución, presentó la teoría, hizo la escuela. Todo después de hacer toda la revolución en la Argentina. Entonces, es un movimiento práctico. Práctico, ahí, hechos, la acción. Y empírico. Nosotros vemos, la sabiduría no está en nuestra cabeza, la sabiduría nosotros la obtenemos de los hechos, de las realidades, porque la verdad muta, cambia, ¿sí? Va cambiando. Entonces esto no es algo científico de causa y efecto. Nosotros tenemos que ir, tenemos que analizar esa realidad que está ahí afuera y de ahí obtenemos eh, el conocimiento y la sabiduría. Tenemos los principios que nos guían, pero sin la acción no sirve para nada. Somos revolucionarios de escritorio, de cafecito, así, piquito. Vamos, la obra de arte no está en concebir ni en escribir un plan. La obra está en realizarlo. La acción está por sobre la concepción. ¿Vieron cuando dicen, pero lo del voto femenino lo venían peleando hace... pero la jubilación la hizo Palacio en el año 22. Pero esto lo hizo la... Sí, pero estaban todas las leyes que nadie las llevó a la realidad. ¿Sí? ¿Se entiende? Se piensa que el que creó la ley de jubilaciones era un capo. No, capo es el que lleva a la realidad la ley de jubilaciones. Por lo menos en nuestro ideario. La acción está por sobre la concepción. El que hace. Porque si no, yo les digo que soy el mejor pintor del mundo y les empiezo a contar todos los proyectos que tengo en mente. Y ustedes dicen, este flaco es un artista. Sí, pero andá y pintá. Bestia. Andá y haz el cuadro. Da Vinci, todos los grandes pintores, no se hicieron grosos no sé, porque enseñaban técnica o decían lo que iban a hacer. No, se hicieron grosos por hacerlo. Por hacer estatuas, pinturas. Entonces, la acción está por sobre la concepción. Indudablemente, establecer un objetivo y fijar un plan no es una obra de arte, sino es un proceso de comprensión. Hemos fijado este objetivo y hemos trazado un plan, la obra de arte consistirá en realizarlo, porque la realidad y la realización están siempre por sobre la concepción y la planificación. Y sí, esto es de que uno no se puede adecuar tanto a los planes porque la realidad es muy cambiante. ¿Sí? La realidad es muy cambiante, hay muchas cosas, muchos imponderables que nosotros tenemos que ir esquivando esos problemas. Si somos muy idealistas, extremadamente idealistas, que queremos llevar el plan a la perfección en la realidad, y bueno, lo podemos hacer, pero a punta de fusil, y con tanques y con bombas, ¿sí? Y con coerción, con obligar a las personas de que actúen de tal o cual manera. Esa es la única manera de llevar una idea 100% a la realidad. Lo nuestro es al revés. Nosotros adaptamos nuestras ideas a la realidad de los hechos. Entonces, mejor que decir es hacer. Mejor que prometer es realizar. Porque al pueblo se llega con hechos. Y en esos hechos está la verdad. Y el pueblo no es pelotudo. El pueblo no se equivoca. Nosotros no debemos estar
no debemos ser influenciados en nuestras decisiones fundamentales por meros hechos políticos circunstanciales. Ahora le dicen coyuntura. Desde que solo deben interesarnos aquellos que realmente tengan trascendencia y sean permanentes y dominantes. ¿Sí? Tengan trascendencia y sean permanentes y dominantes. Acá nos está diciendo que salgamos de la coyuntura. La coyuntura nos mata. La coyuntura es completamente intrascendente. Intrascendente. Por eso nos dio las 3 banderas, por eso nos dio objetivos de máxima. Son objetivos de trascendencia total. Si no, la revolución peronista no hubiese trascendido. Ya lleva 80 años y seguimos hablando de la revolución peronista. ¿Se entiende? Trascendencia, no pelotudeces circunstanciales. No coyuntura. Basta de coyuntura. Dejen de hablar de coyuntura. Todas las charlas que estuve viendo en los últimos meses, todo coyuntura. Basta la coyuntura. La política es una asociación... ¡Oh! Se trabó. La política es una sucesión de hechos concretos, en que cada uno de los cuales las circunstancias varían diametralmente. Hay cosas que son semejantes y que pueden dar la inspiración, pero igual no hay nada. De manera que la experiencia está en comprender la política, para ser más sabio, en todas las ocasiones, y no pretender aprenderla, porque sabemos que la sucesión de hechos concretos y diferentes no dan enseñanza para ninguna ejecución política. Volvemos al tema de la realidad, ¿sí? Volvemos al tema de la realidad. Todos los hechos son diferentes. Perón estudiaba historia de la guerra, ¿sí? Era un capo en estrategia en historia de la guerra. Pero ninguna situación de las que estudió se vuelven a dar en la realidad. Existen, ahí dice, da inspiración. Uno puede ver procesos similares, pero no hay nada igual. Entonces, qué nos quiere decir el general con esto? Que es un arte la política. Que es un arte. Nosotros tenemos principios. Nosotros tenemos un ideario. Y tenemos que ir a esa realidad y como un artista intentar de modelarla. Como hace, no sé, un escultor cuando le dan un cacho de roca. En potencia es una obra de arte. ¿Sí? Pero él va y la hace realidad esa obra de arte. Es eso. Entonces, ¿cuál es nuestra obra de arte? La finalidad de nuestra obra de arte es el bien común, la felicidad del pueblo y la grandeza de la nación. ¿Cuál es nuestra herramienta? Un pueblo organizado. ¿Sí? Ahí está el poder. No tan solo en el gobierno es un fierro caliente, diría Perón. Y el pueblo son las herramientas para manejar ese fierro caliente. Entonces, ahí hay toda una cuestión artística. Esto no es algo con leyes. Esto es arte. Hay principios. ¿Sí? Y hechos completamente diferentes. Y vas a tener, además, regado de imponderables. Entonces, con sensibilidad e imaginación, ver, base para apreciar, apreciar, base para resolver, resolver, base para actuar. Este es todo el proceso de la filosofía de la acción peronista. Sensibilidad, ¿sí? Los sentidos, por eso el empirismo, ¿no? Sensibilidad e imaginación, para poder ver un poquito más allá de lo que uno ve con sus sentidos. Ver, base para apreciar, ¿sí? Vemos lo que hay, empezamos a desmenuzar lo que hay, lo empezamos a hacer una cuestión analítica. Cuando encontramos cuáles son los problemas y todos son los elementos, resolvemos ese problema. Cuando resolvemos ese problema, vamos a la realidad y aplicamos la solución. ¿Sí? Es eso. Eso es el peronismo. Eso es lo que Perón nos dijo siempre, del primero hasta el último día. Esta frase lo dijo en el año 72 en la película Actualización Política y Doctrinaria para la toma del poder. Que se las recomiendo, está en YouTube, dura 2 horas y es una maquinaria de sabiduría esa película. Seguimos. Entonces, la realidad social es algo existente, que posee vida propia, que existe fuera de nuestro yo. Ojo con esto, que existe fuera de nuestro yo, que es algo real y no una mera creación de la inteligencia. Ojo con la progresiva posmodernista.
Ojo con que la realidad está en nuestra cabeza. Ojo, 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 ojo. Porque la verdad es algo subjetivo. Ojo. Dije como 3000 veces ojo, pero lo voy a decir como 20 veces más. Ojo. La realidad posee vida propia. Existe fuera de nuestro yo. Es algo real y no una mera creación de la inteligencia. Ojo. Seguimos. Acción política militante. La primordial condición y la principal virtud de un político, como lo concibo yo, es precisamente la lealtad. Lealtad a todo. Yo conservo sano aún el corazón al servicio del país y no de los intereses de nadie, sea este quien sea o cómo se llame. ¿Lealtad a qué? Lealtad al pueblo. Lealtad a la doctrina del pueblo. Lealtad a las banderas del pueblo. Lealtad a la felicidad del pueblo. Lealtad al pueblo. Que por eso somos peronistas. Porque luchamos por el pueblo. Si luchamos por nosotros, o por una prebenda, o por un cargo y ese es nuestro fin, o por el poder mismo, no estaríamos actuando como peronistas. ¿Nos podemos decir peronistas? Sí, obviamente. Peronistas somos todos, en potencia. Ahora, en acto, tenemos que luchar por el pueblo. ¿Sí? A ver cómo venimos. Entonces, cuando se olvida al pueblo, la acción política se deshumaniza y entra en el más avanzado de sus grados de corrupción. Cuando el hacer político se desentiende del pueblo y actúa en función de intereses personales o de círculos, la política ha degenerado en politiquería. No, esto no tiene mucho análisis, es clarito como el agua. Me encantaría remarcar una sola palabra, el tema de cuando se olvida al pueblo, la acción política se deshumaniza. ¿Sí? Repito, cuando se olvida al pueblo, la acción política se deshumaniza. Principios de la militancia, que esto Perón lo vende como principio de la conducción, pero yo lo modifiqué y lo puse como principio de la militancia porque también corresponde. No tan solo los cuadros, los conductores, los organizadores, sino hasta el propio militante, que es conductor de sí mismo. ¿Sí? Porque hasta el último del movimiento nacional es conductor de sí mismo. No queda la conducción solamente en algunos personajes, en algunos dirigentes. No, no, no. Hasta el último en esta lucha es conductor de sí mismo. Entonces, si todos somos conductores y conductoras del primero hasta el último, la principio de la militancia dice que la lucha no es personal. Ahí tenemos que eliminar nuestro egoísmo. Es la única manera para organizarse. Dejar de lado el egoísmo y hacer un planteo solidario. Trabajar para los demás. Comprensión integral de la política, que eso ya lo habíamos hablado. La política se comprende, no se aprende. Sensibilidad e imaginación, ver base para apreciar, apreciar base para resolver, resolver base para actuar. Obrar con prudencia, la prudencia la da la sabiduría la da la experiencia, o sea que nos tenemos que mandar 3 millones de cagadas para obtener esa sabiduría. ¿Sí? No vamos a obtener sabiduría de un día para el otro, sino actuando en los hechos. Ahí, los mismos hechos nos van a ir alimentando nuestra sabiduría. Y la última, que es la más importante, conducción por persuasión. No se obliga, se persuade, se convence. Libertad, libre albedrío, poder, todo lo que analizamos al principio. Libertad. Por eso cada unidad humana del peronismo, que sería una persona, ¿no? Cada unidad humana en el peronismo es un peligro latente. Hasta ya con que haya un peronista es un peligro en cualquier lado. Porque esa unidad representa al todo. Es una cosa impresionante. Es como el macrocosmo y microcosmo. Es como una representación mínima de todo un gran movimiento. Lo que pasa es que el gran movimiento tiene otro poder que es el tema de la cantidad. Y da otra clase de poder. Pero hasta una sola persona. Imagínense que un día hubo un solo peronista, que fue Perón. Miren el quilombo que hizo. Uno solo hubo. Y le decían que estaba loco con todo lo que quería hacer.
Él ya sabía la revolución que quería hacer, pero un día hubo un solo peronista, después hubo 2, 3, 4, 5. Es peligrosísimo, uno solo es peligrosísimo. Bueno, nosotros que somos profundamente cristianos, un día hubo un solo cristiano, que fue Cristo. Después miren todo lo que fue. Los perseguían, los prendían fuego, los quemaban y... ¿Qué pasó? Bueno, el peronismo también. Nos perseguían, nos prohibieron, no nos dejaban decir Perón, nos desaparecieron, nos mataron, nos fusilaron, nos cagaron a patada, nos prohibieron, no nos dejaron participar en las elecciones. Y miren ahora. Y ya para ir redondeando el final, la salvación de las revoluciones está precisamente en que ese relevo se realice a tiempo y en que el relevo juvenil traiga los nuevos valores que den la superación que las circunstancias imponen. Esa juventud adoctrinada con principios éticos, con inteligencia moral, traiga nuevos valores, nueva energía que le aporte a esa revolución vida, que le dé vida a esa revolución. ¿Se entiende? Porque esto es como un organismo. El movimiento es como un organismo. Se tienen que ir renovando las células. Imagínense si nosotros no renovamos las células. Duramos un año envejecemos y morimos. Entonces, como un organismo, tiene que estar este relevo juvenil. La juventud debe saber que en política no se regala nada y que el derecho de conducir o encuadrar al peronismo hay que ganarlo. Los viejos dirigentes han de comprender su obligación de preparar el porvenir del movimiento, facilitando la entrada de los jóvenes que en el tiempo han de reemplazarnos. Si en este sentido cada uno cumple con su deber honestamente, no puede haber dificultades en el trasvasamiento generacional. Acá, la formación, nuevos valores, juventud, adoctrinamiento, trasvasamiento generacional. Hoy hablábamos de viejos dirigentes que se atornillaban 2000 años, de pequeños círculos de poder que no formaban nuevos cuadros. ¿Qué hace a que la revolución se pudra, se envejezca el movimiento? Cosa que no debemos permitirlo. Entonces, ¿cuál es el mensaje que nos manda el general? Que la juventud debe saber que en política no se regala nada y que el derecho de conducir o encuadrar al peronismo hay que ganarlo. Hay que luchar, compañeras y compañeros. La juventud tiene que luchar. No es que hay que tirar todos los días a un viejo por la ventana, pero quizá una vez por mes sí podríamos tirar a un viejo por la ventana. Pero es una cuestión natural. Es para que este trasvasamiento generacional le dé vida al movimiento. Y a veces lo vemos en ciertas partes del movimiento, en ciertos sectores, tanto político como sindical, que a veces hay gente que está hace mucho tiempo con ideas ya bastante podridas de otras generaciones. Entonces, ¿qué problema tiene cuando uno dice, pero de dónde salió? De la máquina del tiempo. Entonces, ¿por qué? ¿Qué le falta? El recambio generacional, hace falta la juventud trae nuevas ideas. Y con esto, este es el mensaje. La juventud debe saber que en política no se regala nada y que el derecho de conducir o encuadrar al peronismo hay que ganarlo. Pero para ganarlo y para conducir el peronismo tenemos que estar adoctrinados, tenemos que tener valores morales, tenemos que actuar bien, tenemos que saber que queremos llegar para cambiar las cosas, no para atornillarnos.